Este nuevo capítulo, el 38 del volumen 11 del libro de Cielo, que tiene como título Lo que Jesús obra en las almas es eterno. Este numeral se abre en una de esas horas interiores en las que el silencio de Dios parece extender un velo sobre todas las gracias recibidas. Luisa contempla la distancia entre un pasado colmado de intervenciones divinas hasta haber sido crucificada místicamente con Jesús, y un presente en el que aquellas operaciones parecen haber cesado. Desde la pequeñez de su estado le nace una pregunta dolorosa. ¿Y si todo aquello terminó? ¿Qué utilidad conserva cuanto Jesús obró en ella? No pone en duda el amor de su Señor, pero todavía contempla la obra divina desde la sucesión del tiempo. Algo comenzó, se manifestó y al no percibirse ya, parecería haber concluido. Jesús interviene con una firmeza llena de ternura. No acepta que Luisa llame terminado a lo que salió de sus manos, porque una obra divina no queda sometida a la fragilidad de las impresiones humanas. Lo que Él realiza en un alma lleva impreso el sello de lo eterno. Puede cesar su manifestación sensible, puede quedar escondido su efecto exterior, puede incluso parecer sepultado bajo el abandono y la inactividad. Pero ante Dios continúa existiendo, obrando y comunicando vida. Ninguna potencia creada puede arrancar del alma lo que la gracia ha depositado verdaderamente en ella. Esta enseñanza descubre la diferencia entre el recuerdo humano de una gracia y la permanencia viva de la operación de Dios. El recuerdo puede debilitarse. La obra divina, en cambio, conserva su virtud. Las crucifixiones de Luisa no son episodios consumidos por los años, sino realidades que Jesús mantiene vivas en ella y que le proporcionan un alimento continuo. Cada intervención queda puesta como un tesoro en el fondo de su alma, y cuando Él vuelve a obrar, no destruye ni sustituye lo anterior, sino que lo renueva, lo dilata y lo reúne con las nuevas operaciones de su amor. En Luisa no se amontonan acontecimientos extinguidos. Crece una sola obra divina que conserva vivos todos sus actos. Aquí comienza a resplandecer uno de los fundamentos del vivir en el don de la divina voluntad. En la voluntad humana, las acciones aparecen y pasan, quedan encerradas en el instante y pierden con facilidad su fuerza. Pero cuando la divina voluntad toma al alma
como morada de su obrar, cuanto Dios deposita en ella, participa de una permanencia que supera el curso de los días. El pasado no queda abandonado detrás de Luisa, continúa presente en el acto divino que lo sostiene. De este modo, la pequeña hija de la divina voluntad es enseñada a no medir su estado por lo que siente, ve o padece exteriormente, sino por la fidelidad inmutable de aquel que obra en ella. La revelación se eleva todavía más cuando Jesús descubre la razón de aquella aparente suspensión. Los tiempos son tan tristes y la maldad del mundo ha llegado a tal extremo que la justicia divina no permite ya que las almas víctimas sigan deteniendo todos los castigos. No se trata de un rechazo de amor hacia esas almas, que continúan siendo las más queridas de su Sagrado Corazón, sino de que la obstinación humana impide que su inmolación produzca sobre los pueblos todos los frutos de misericordia que encerraba. El mundo, al perseverar en el mal, se priva a sí mismo de los efectos de aquellas ofrendas que lo defendían ante la justicia. Surge entonces una de las afirmaciones más altas del numeral. En la divina voluntad no existe verdadera inactividad. Aunque Luisa parezca no sufrir, no reparar ni actuar como antes, mientras permanece en el divino querer, hace todo y abraza lo inmenso, lo eterno. Su acción ya no debe juzgarse por el movimiento exterior, ni por la intensidad del padecimiento sensible. El fiat puede obrar bajo el velo de una quietud absoluta y conceder al acto escondido una extensión, una amplitud que ninguna actividad humana podría alcanzar. El alma parece detenida en la tierra, pero la divina voluntad, la voluntad suprema, la mantiene unida al obrar universal del Señor. El mundo podrá no recibir todos los efectos de esa vida escondida, pero no podrá hacerla estéril ni destruirla. Lo que Jesús ha obrado permanece en Luisa. Lo que renueva en ella entra en continuidad con todo lo anterior. Y cuanto ella vive en el querer divino, se abre a la inmensidad sobrenatural, la inmensidad divina. La maldad humana puede cerrar la puerta a muchos beneficios, pero no puede borrar el sello de Dios ni reducir la grandeza de una obra nacida en la voluntad omnipotente. Por eso este numeral no es la despedida de un pasado glorioso, sino la proclamación de la indestructibilidad
indiscutible fecundidad de la gracia. Jesús conduce a Luisa desde la nostalgia de las operaciones visibles hasta el conocimiento de una obra mucho más profunda. La vida divina depositada en el alma y conservada por el mismo divino querer, por el querer eterno, bajo la apariencia de que todo ha terminado. El fiat continúa trabajando silenciosamente, reuniendo cada gracia, cada crucifixión y cada acto de amor en una sola realidad viviente. Así queda anticipado el reino de la divina voluntad, un reino en el que nada de cuanto Dios obra se pierde, ningún acto queda muerto, y la vida de la criatura oculta en el santísimo querer puede abrazar lo inmenso y lo eterno. Encontrándome en mi habitual estado, me lamentaba con Jesús bendito de mi pobre estado, y decía: ¿de qué me sirve que en el pasado me hayas hecho tantas gracias, habiendo llegado hasta a crucificarme contigo, si ahora todo ha terminado? Y Jesús: Tal como acabamos de escuchar, este enunciado de Luisa presenta la noche interior que precede a una de las enseñanzas más consoladoras del libro de Cielo. La expresión encontrándome en mi habitual estado no señala un estado ordinario de oración, sino aquella particular condición en la que Luisa era atraída por Jesús, quedaba recogida bajo su acción y participaba de sus penas, todas ellas viviéndolas en el don de dones. Precisamente dentro de ese estado, tantas veces colmado de visitas, comunicaciones y sufrimientos compartidos con el Señor, surge ahora una experiencia completamente distinta. La pequeña hija de la divina voluntad no encuentra la continuidad visible de cuanto había vivido y se siente sumergida en una pobreza que parece desmentir el pasado. Su lamento nace delante de Jesús y se dirige al mismo Jesús. Este detalle manifiesta la intimidad que ya existe entre ambos. Luisa no se aparta de Jesús, ni busca una respuesta fuera de su presencia. Lleva hasta él la aflicción que la oprime. Incluso cuando cree que todo ha terminado, continúa hablándole como aquel a quien pertenece. Su queja no rompe la unión, el desposorio, sino que revela el dolor de quien, después de haber conocido la fuerza de la acción divina, no comprende por qué esa acción parece haberse retirado. Cuando llama pobre a su estado, no se refiere principalmente a una caída moral.
ni a una pérdida voluntaria de la gracia. Su pobreza consiste en no encontrar en sí misma las operaciones extraordinarias con las que Jesús la había enriquecido anteriormente. Ya no siente la misma intensidad de sus penas, no advierte las renovaciones de la crucifixión y no reconoce en el presente aquello que había dado sentido a su vida de víctima. La pequeña hija de la divina voluntad contempla su alma como una tierra que antes recibía abundantemente las aguas divinas y que ahora parece haber quedado silenciosa. La pregunta: ¿de qué me sirve que en el pasado me hayas hecho tantas gracias? Esta pregunta descubre el punto exacto de su prueba. Luisa no niega que aquellas gracias fueran verdaderas. Lo que no alcanza todavía a comprender es que puedan continuar vivas cuando ya no percibe su obrar, su operación. Su pensamiento establece una separación entre lo recibido anteriormente y lo que experimenta ahora. Si la gracia no vuelve a manifestarse del mismo modo, le parece que ha perdido su eficacia. Si la crucifixión no se renueva sensiblemente, cree que aquella participación en las penas del Divino Esposo ha quedado encerrada en un tiempo que ya pasó. No hay en sus palabras desprecio por los dones recibidos. Al contrario, hay una profunda estima por ellos, justamente porque los considera inmensos. Le resulta doloroso pensar que hayan concluido sin conservar una fecundidad presente. Luisa no pregunta por la utilidad de aquellas gracias, como quien busca una satisfacción personal. Su vida estaba orientada a acompañar a Jesús, reparar con Él, tomar sobre sí las penas que amenazaban a la humanidad. Si esa participación ha cesado, teme que también haya terminado la finalidad para la cual Jesús la había preparado. La expresión habiendo llegado hasta a crucificarme contigo señala la cumbre de aquellas gracias. Ser crucificada con Jesús no significa añadir algo a la única y perfecta pasión del Redentor, sino recibir una participación espiritual en sus padecimientos. Jesús había impreso en Luisa una semejanza con su santísima humanidad doliente, para prolongar en ella los frutos de su reparación y permitirle compartir su solicitud por las almas. La crucifixión era, por tanto, una obra realizada por él en ella. Luisa podía recibirla, sufrirla y ofrecerse, pero su principio procedía siempre de la acción divina.
Sin embargo, la privación presente hace que contemple incluso esa obra desde la medida del tiempo. Hubo un momento en que Jesús la crucificó, ahora ese momento parece lejano. Hubo una acción divina, ahora parece haber solo vacío. De este modo, el sufrimiento de Luisa no procede únicamente de la ausencia de una experiencia mística, sino de no alcanzar todavía a reconocer la permanencia de aquello que Dios ha obrado. Su mirada se detiene en la sucesión de los acontecimientos. Antes había gracias, ahora no se manifiestan. Por consiguiente, concluye que todo ha terminado. Estas palabras preparan la intervención de Jesús. Todo ha terminado. Es el juicio de la pequeñez humana ante el silencio divino, pero no es el juicio de Dios sobre su propia obra. Luisa confunde la suspensión de una manifestación sobrenatural con la desaparición de la gracia. La quietud exterior, Luisa la confunde con la esterilidad y la ausencia de nuevas crucifixiones con la pérdida de las anteriores. El caso es que Jesús permitirá que formule por completo esta dolorosa conclusión para descubrirle después que una obra sellada por Él no envejece, no se consume y no puede ser arrancada del alma. Desde la luz del don, el don excelso de la divina voluntad, este primer párrafo del numeral señala el tránsito de una comprensión apoyada todavía en operaciones sucesivas hacia el conocimiento de una vida divina permanente. Luisa mira las gracias como intervenciones que comienzan y terminan. Jesús le mostrará que su voluntad omnipotente las conserva vivas, las reúne y hace que continúen alimentando al alma. El fiat no deposita en ella recuerdos muertos, sino actos divinos que permanecen obrando. Por eso, aquella aparente pobreza no anuncia el final de la obra de Jesús, sino una nueva profundidad. Luisa debe aprender a no buscar la continuidad de la gracia únicamente en la repetición de los sufrimientos exteriores, sino en la presencia viva de cuanto Jesús ha puesto en ella. La privación la prepara para pasar del padecer renovado de manera perceptible al poseer dentro de sí la obra divina como depósito permanente. Bajo el lamento de que todo ha terminado, Jesús está disponiendo a la pequeña hija de la divina voluntad para comprender que en el divino querer nada de cuanto Él realiza desaparece,
todo vive, todo nutre y todo espera ser renovado por la fuerza eterna del fiat. Hija mía, ¿qué dices? ¿Cómo nada te sirve? ¿Todo ha terminado? Falso, te engañas, nada ha terminado y todo te es útil. Tú debes saber que todo lo que hago al alma está sellado con el sello de lo eterno, y no hay potencia que pueda quitar al alma lo que mi gracia ha obrado. Así que todo lo que he hecho a tu alma, todo existe y tiene vida en ti, y te da alimento continuo. Así que si te he crucificado, la crucifixión existe, y existe por cuantas veces te he crucificado. Yo muchas veces me deleito en obrar en las almas y poner todo en depósito en ellas, y después renuevo mi obrar sin quitar lo que he hecho antes. Entonces, ¿cómo puedes decir que nada te sirve y que todo ha terminado? Ah, hija mía, los tiempos son tan tristes que mi justicia llega a rechazar las almas que toman los castigos sobre ellas y les impiden caer sobre el mundo. Estas son mis más queridas víctimas de mi corazón, y el mundo me empuja a tenerlas casi inactivas, pero no es inactividad la suya, porque estando en mi voluntad, mientras parece que no hacen nada, hacen todo. Más bien abrazan lo inmenso, lo eterno, solo que el mundo por su maldad no goza todos los efectos. Jesús comienza su respuesta impugnando con energía la conclusión de Luisa. ¿Qué dices? ¿Cómo nada te sirve? Todo ha terminado. La sucesión de preguntas no expresa dureza contra ella, sino el amor celoso con el que defiende la verdad de su propia obra. Luisa había interpretado la ausencia presente desde lo que podía sentir. Jesús contempla cuánto ha realizado desde la eternidad de su voluntad suprema. Para la criatura, una operación puede parecer concluida cuando deja de manifestarse. Para Dios, aquello que ha salido verdaderamente de sus manos conserva vida, virtud y finalidad. La palabra falso cae sobre la afirmación todo ha terminado y la deshace por completo. No es falso el sufrimiento de Luisa ni tampoco la sensación de hallarse privada de las antiguas operaciones. Lo falso es deducir de esa privación que la obra divina ha desaparecido. Jesús separa cuidadosamente la apariencia de la realidad. Puede haber terminado una determinada manera de experimentar la gracia, pero no ha terminado la gracia misma. Puede haber cesado la crucifixión perceptible, pero no la obra que aquella crucifixión dejó en el alma. Por eso añade, te engañas, nada ha terminado, y todo te es útil. La utilidad de las gracias divinas no depende de que la criatura pueda reconocer en cada momento sus efectos. Cada visita de Jesús,
cada pena comunicada, cada reparación y cada crucifixión ha dejado en Luisa una disposición nueva, una semejanza más profunda con Él y una capacidad mayor para recibir su vida. Lo que Jesús hizo en ella no sirvió únicamente para la hora en que sucedió, permanece sirviendo al designio para el cual fue realizado. Cuando Jesús declara que todo lo que hago al alma está sellado con el sello de lo eterno, está descubriendo el principio que sostiene ya no solamente este numeral, sino todo el libro de cielo. La acción divina lleva la nobleza de aquel que la produce. Dios obra en el tiempo, pero su acto no queda consumido por el tiempo. Al comunicar una gracia, no entrega algo etéreo que después se desvanece, sino una participación viva en sus bienes. La criatura no se hace eterna por naturaleza, pero cuanto recibe de Dios queda sostenido por la fidelidad de su voluntad omnipotente y orientado hacia una fecundidad sobrenatural que supera el instante en que fue concebido. El sello de lo eterno expresa, por tanto, pertenencia, autenticidad y permanencia. Aquella obra lleva la señal de Jesús. Él la reconoce como suya, la custodia, y no permite que sea reducida a un recuerdo sin vida. Los cambios interiores, las privaciones, la sucesión de los años, la acción del enemigo infernal o la ausencia de nuevas manifestaciones no pueden convertir en inexistente lo que la gracia ha realizado verdaderamente. Nada exterior posee poder para arrancar del alma la huella viva que Jesús ha impreso en ella. Esta permanencia no debe entenderse como una conservación inmóvil. Jesús afirma que todo cuanto ha obrado existe y tiene vida. Existe y tiene vida en la pequeña hija de la divina voluntad. La gracia pasada no permanece como una pieza guardada en la memoria, sino como una realidad obrante. Continúa modelando el alma, ensanchando su capacidad, fortaleciéndola en el sacrificio y haciéndola apta para nuevas comunicaciones. El pasado divino vive en el presente, porque Jesús mismo conserva viva su obra. De ahí procede la expresión te da alimento continuo. Cuanto Jesús ha depositado en Luisa,
se convierte en sustento de la nueva vida que está formando en ella. Las gracias recibidas alimentan la unión. Las penas compartidas alimentan la semejanza con su humanidad santísima. Las crucifixiones nutren la vida de reparación. Las privaciones alimentan la pura dependencia de su querer supremo. Aunque Luisa no perciba este alimento, su alma continúa recibiendo la fuerza de todo aquello que Jesús ha obrado. La referencia a las crucifixiones alcanza aquí una particular grandeza. Sí te he crucificado. La crucifixión existe, y existe por cuantas veces te he crucificado. Claro, ninguna de aquellas renovaciones fue absorbida o anulada por la siguiente, porque cada crucifixión conserva ante Jesús su realidad, su valor de amor, su unión con la pasión y su fruto reparador. Las veces que Luisa fue crucificada con él no forman una serie extinguida de padecimientos, constituyen una riqueza viva que permanece en el alma y en el querer de Dios. Jesús revela así que el padecimiento soportado en unión con Él no muere cuando cesa el dolor. La sensación pasa, el cuerpo deja de sufrir y la operación exterior se retira, pero el acto de unión permanece. Su valor no estaba encerrado en la intensidad sensible, sino en la acción divina que lo produjo y en el consentimiento con que Luisa lo recibió. Por eso, aunque la crucifixión ya no se renueve de la misma manera, continúa viviendo como una conformación del alma con Jesús y como una ofrenda depositada en la divina voluntad. Después Jesús manifiesta algo íntimo de su modo de amar. Yo muchas veces me deleito en obrar en las almas y poner todo en depósito en ellas. Su deleite consiste en comunicar sus bienes y encontrar una criatura que los reciba. El alma se convierte entonces en depósito vivo de las obras divinas. Jesús deposita en ella sus penas, su amor, sus reparaciones, su obediencia, su entrega al Padre y su solicitud por las almas. No la llena para que conserve esos bienes encerrados en sí misma, sino para poder continuar en ella su propia vida. Este depósito no es una acumulación de gracias aisladas. Todo cuanto Jesús pone en Luisa queda unido al único designio de hacerla vivir cada vez más en el divino querer. Una gracia prepara la siguiente. Una crucifixión ensancha el lugar
para una nueva participación. Una privación desprende el alma de la forma exterior del don para hacerla poseer con mayor pureza a aquel que lo concede. Jesús edifica sin destruir. Cada nueva obra encuentra las anteriores vivas y las incorpora a una realidad más extensa. Así debe entenderse su afirmación: después renuevo mi obrar sin quitar lo que he hecho antes. Renovar no significa comenzar desde la nada, como si la obra precedente hubiese fracasado. Jesús vuelve a obrar sobre cuanto ya ha realizado. Despierta nuevas capacidades, hace fructificar antiguos depósitos y eleva el alma hacia una unión más profunda. La nueva intervención no sustituye la precedente, sino que la confirma y le permite desplegar frutos que antes permanecían escondidos. Esta confidencia ilumina la continuidad del don de dones, del don excelso de la divina voluntad. El fiat no forma su vida en la criatura mediante favores inconexos, sino por una acción que conserva, reúne y renueva todo lo recibido. Nada se pierde en el camino. Cada acto divino prepara el reino. Cada gracia abre un espacio a la vida divina. Y cada sufrimiento unido a Jesús queda incorporado a la obra que el querer divino desarrolla en el alma. Después de establecer esta confidencia, esta verdad, Jesús vuelve a la pregunta de Luisa: ¿cómo puedes decir que nada te sirve y que todo ha terminado? Su corrección alcanza ahora toda su fuerza. Decir que nada sirve equivaldría a reducir las obras de Jesús a impresiones pasajeras. Afirmar que todo ha terminado equivaldría a atribuir al tiempo un poder superior al sello divino. Luisa debe abandonar la medida de lo sensible y aprender a reconocer la obra de Dios por la fidelidad de aquel que la comenzó. En este punto, la enseñanza pasa de la historia interior de Luisa al drama de la humanidad. Los tiempos son tan tristes que mi justicia llega a rechazar las almas que toman los castigos sobre ellas y les impiden caer sobre el mundo. Jesús descubre que la aparente suspensión de las crucifixiones no procede de una pérdida de amor hacia Luisa. Está vinculada a la gravedad de los pecados
y a la obstinación de un mundo que rechaza los llamados de la misericordia. Rechazar las almas no significa apartarlas de su corazón sacratísimo, condenarlas ni negar el valor de su entrega. Jesús mismo declara inmediatamente que son mis más queridas víctimas de mi corazón. Lo que la justicia llega a rechazar es su intervención para continuar deteniendo los castigos. Esas almas se ofrecen para recibir sobre sí las penas merecidas por los pueblos. Pero llega un momento en que Dios ya no permite que sigan formando una barrera, porque el mundo ha perdido demasiado tiempo en el mal, ha persistido en el mal y necesita experimentar las consecuencias de su alejamiento de la casa del amor. Las almas víctimas siguen siendo amadísimas, precisamente porque se asemejan a Jesús en la entrega. Toman sobre sí las penas ajenas, interceden, reparan y ofrecen su vida para que otros reciban misericordia. En Luisa, esta misión ha alcanzado la participación en las crucifixiones de Jesús. Pero la eficacia protectora de esa ofrenda no actúa al margen de la respuesta humana. Cuando la humanidad se obstina, cuando la humanidad desprecia las gracias y vuelve a cerrar las puertas que la misericordia había abierto, pues ocurre lo que ocurre. La justicia divina deja caer aquello que las almas víctimas habían contenido durante largo tiempo. La frase "el mundo me empuja a tenerlas casi inactivas" no significa que el mundo pueda dominar la voluntad de Dios. Esta frase expresa que la acumulación del mal reclama justicia y hace que Jesús no renueve exteriormente las inmolaciones con las que aquellas almas detenían los castigos. La maldad de los hombres provoca un cambio en la forma de su misión. Ya no reciben las mismas penas visibles ni actúan como escudo del mismo modo que antes. Sin embargo, Jesús, destruye inmediatamente toda posible confusión. No es inactividad la suya. Aquí resplandece la grandeza del vivir en el don supremo, en la divina voluntad. Una criatura puede parecer inmóvil, privada de padecimientos extraordinarios y sin obras visibles, pero si permanece anclada, entrelazada, desposada al querer divino, al querer eterno, no queda vacía ni estéril. Su unión con el fiat
permite que la misma voluntad omnipotente que obra en el cielo y en la tierra continúe obrando en ella. Dice Jesús: mientras parece que no hacen nada, hacen todo. Esta declaración no ensalza una pasividad vacía, ni dispensa al alma de amar, obedecer y corresponder. Esta declaración revela que el valor de la vida en el fiat voluntas tua no se mide por la cantidad de acciones exteriores. Luisa puede hallarse sin nuevas crucifixiones y sin embargo su permanencia en la divina voluntad contiene una actividad más alta. ¿Por qué? Porque deja que Jesús conserve vivos sus depósitos, continúe su obra y haga circular en ella su amor, su reparación y su entrega. La criatura sigue siendo pequeña y finita, pero la voluntad omnipotente, la voluntad suprema, la voluntad eterna, la voluntad santísima, la voluntad divina en la que actúa es inmensa y eterna. Por participación y absoluta dependencia, su acto puede recibir la extensión del querer divino, que no tiene confines. Por eso Jesús afirma que estas almas abrazan lo inmenso, lo eterno. No lo abarcan con una capacidad propia ni se igualan a Dios. Lo abrazan porque el fiat las introduce en su mismo acto y las hace concurrir, según la gracia recibida, a todo cuanto el Señor quiere obrar. La aparente inactividad de Luisa encierra así un obrar universal. Permaneciendo en el querer divino, puede abrazar las necesidades de las almas, presentar a Jesús las reparaciones contenidas en sus antiguas crucifixiones y dejar que todo el depósito divino continúe elevando su homenaje. Lo que exteriormente parece quietud, en el ámbito del fiat se convierte en un acto que no queda encerrado en una persona, un lugar o un tiempo. Y la última afirmación: solo que el mundo, por su maldad, no goza todos los efectos. Esta última aserción establece una distinción decisiva. La obra de Luisa en la divina voluntad no ha perdido su fecundidad. Es el mundo, sí, el mundo, el que por su mala disposición no recibe todos sus frutos. El impedimento no está en el fiat, ni en las almas víctimas que viven su victimación en el don de la divina voluntad. El impedimento está en la voluntad humana que rechaza la gracia. La obra permanece llena de bienes, pero muchos corazones se cierran a ellos.
No todos los efectos rechazados quedan perdidos. Ante Dios permanece la gloria rendida por el alma. En Luisa permanece el crecimiento de la vida, vida de cielo, vida divina. En el depósito del fiat permanecen bienes que podrán derramarse sobre quienes se dispongan a recibirlos. La maldad humana puede impedir el disfrute inmediato de muchas gracias, pero no puede destruir la obra de la voluntad divina, ni borrar lo que Jesús ha sellado con lo eterno. De este modo, esta respuesta de Jesús va conduciendo a Luisa desde la sensación de haber quedado inútil hasta la revelación de una fecundidad incomparablemente mayor. Sus crucifixiones no han desaparecido, las gracias no han terminado y su aparente inactividad no significa que haya cesado su misión. Jesús conserva todo vivo en ella y al mantenerla dentro de su querer divino, hace que abrace lo inmenso y lo eterno. El don de la divina voluntad, la gracia de las gracias, aparece así como una vida permanente, no como una sucesión de dádivas extraordinarias. Jesús puede suspender una forma de padecimiento sin retirar lo que ha obrado. Puede ocultar exteriormente a un alma víctima sin hacerla inactiva. Puede permitir que el mundo rechace ciertos efectos sin consentir que su obra sea destruida. En el fiat todo queda vivo, todo se convierte en alimento y todo entra en la gran obra con la que Dios prepara el retorno de la criatura al reino de la divina voluntad. Recapitulando, el numeral concluye allí donde la mirada humana habría pronunciado una sentencia de término, pero donde Jesús revela el comienzo de una comprensión mucho más alta. Luisa había contemplado sus antiguas gracias como una obra que pertenecía al pasado. Jesús le descubre que cuando Dios ha obrado verdaderamente en un alma, el tiempo no puede convertir su acción en una realidad muerta. Puede cesar la manifestación. Puede retirarse el sufrimiento sensible y puede quedar oculto cuanto antes resplandecía. Pero lo realizado por él permanece sellado con lo eterno. Así, ninguna crucifixión recibida con Jesús ha desaparecido. Ninguna pena compartida ha quedado vacía y ninguna gracia ha agotado su fecundidad. Todo vive en Luisa, porque Jesús continúa sosteniéndolo con su mismo querer omnipotente. Lo que parecía un recuerdo se convierte en alimento. Lo que parecía concluido permanece operante.
Lo que parecía abandonado se descubre custodiado por la fidelidad divina. El alma no lleva dentro de sí las ruinas de una historia pasada, sino el depósito viviente de cuanto Jesús ha realizado en ella. La grandeza de esta obra se manifiesta en que Jesús renueva sin destruir. Cada nueva intervención encuentra las anteriores todavía vivas y las conduce hacia una fecundidad mayor. La divina voluntad reúne las gracias, las crucifixiones, las privaciones y las reparaciones en una sola vida que crece sin perder nada de cuanto ha recibido. Donde la voluntad humana ve fragmentos separados por los años, el fiat contempla una única obra que se dilata, se alimenta de sí misma y conserva la fuerza de todos sus actos. También la misión victimaria de Luisa recibe una nueva luz. La suspensión de sus padecimientos no significa que Jesús haya dejado de amarla, ni que haya rechazado su entrega. Las almas víctimas continúan siendo las más queridas de su sagrado corazón. Lo que la justicia divina ya no acepta ante la obstinación del mundo es que sigan deteniendo todos los castigos merecidos. La humanidad se priva de los beneficios que aquellas ofrendas contenían, no porque hayan perdido su valor, sino porque la voluntad rebelde se cierra a los frutos de la misericordia. Sin embargo, ni siquiera esta dolorosa resistencia puede hacer inactiva a un alma que vive en la divina voluntad. Cuando exteriormente parece que Luisa no padece, no repara y no realiza nada extraordinario, el fiat la conserva dentro de su obrar. Su quietud aparente encierra entonces una acción más extensa que cualquier manifestación visible, porque abraza lo inmenso, toca lo eterno y deja que Jesús continúa haciendo vivir en ella todas las obras depositadas anteriormente. Aquí resplandece la singularidad de la gracia de las gracias, el don de la divina voluntad. El alma no necesita multiplicar por sí misma sus obras para alcanzar a todos. El alma lo que necesita es permanecer unida al querer divino, que todo lo contiene. La pequeñez de Luisa no se hace inmensa por una fuerza propia, sino porque el fiat la introduce en la extensión de su acto. Ella permanece criatura, pero la voluntad suprema que vive y obra en ella es divina. Por eso, incluso su aparente no hacer puede abrazar todas las cosas y rendir a Dios una correspondencia que supera los límites del tiempo. La maldad del mundo podrá impedir que muchos disfruten de esos efectos,
pero no podrá anular la obra de Jesús. Ante Dios permanece la gloria que el alma le ofrece. En Luisa permanece la vida divina que crece. En el fiat permanecen los bienes preparados para quienes lleguen a abrirse a ellos. La resistencia humana puede cerrar puertas a la gracia, pero jamás arrancar el sello eterno con el que Jesús ha marcado sus obras. El lamento, ese lamento inicial, queda así transformado, transfigurado en una proclamación de esperanza. Nada ha terminado. Las gracias pasadas siguen viviendo. Las crucifixiones continúan nutriendo. La aparente inactividad encierra un obrar universal. Y la misma justicia que permite los castigos conserva en el sacrosanto corazón del Señor a las almas víctimas. Jesús conduce a la pequeña hija de la divina voluntad más allá de lo que siente, para hacerla descansar en la certeza de lo que Él ha realizado. Este numeral deja una de las afirmaciones más majestuosas del libro de cielo. En la voluntad humana, todo parece comenzar para después extinguirse, mientras que en la voluntad divina, cada obra de Dios recibe una permanencia que el tiempo no puede consumir. El fiat no abandona sus obras, sino que las guarda, las renueva y las hace concurrir a su designio eterno. Allí donde Luisa creía contemplar el final de sus gracias, Jesús le abre las puertas de una vida en la que nada muere, nada se pierde y todo continúa obrando para la venida del reino del fiat supremo. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.